a la ciudad. Y uno de ellos, y te lo adelantaba y te mencionaba quién era, ya lo conoces por otras funciones, pero hoy también elige ser candidato a senador por el Frente Gana Salta y está con nosotros el señor Matías Posada. Buen mediodía. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Matías, decía, ¿no? Falta poco tiempo, queda muy poquito, cada vez es mayor la vorágine y que no haya presencialidad como antes no quita que la virtualidad o el lado B sea menos intenso. ¿Cómo se vive esto por dentro estos últimos días? Sí, bueno, efectivamente, muy intenso, la campaña corta y una campaña que necesariamente hay que amoldarla a esta situación sanitaria, así como le hemos pedido permanentemente a los salteños que adapten sus actividades con los cuidados a la pandemia. Desde la campaña electoral, quienes somos candidatos y los frentes electorales, tenemos el deber y la obligación de hacer exactamente lo mismo. Lamentablemente no todos lo están haciendo. Eso te iba a preguntar por qué. Hay recomendaciones ya del Tribunal Electoral, el COE también pidió que se respeten las medidas sanitarias, pero bueno, hay algunos sectores que por ahí no lo entienden y es importante que lo hagan. Matías, en ese sentido, nos ha pasado de renegar en el último tiempo al respecto de las multas, porque el ministro de Salud también lo pide, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos con el Tribunal Electoral, hay una cierta potestad con un límite del Tribunal Electoral, donde no hay un criterio unificado al momento de sancionar, por ejemplo, a los candidatos que estén infringiendo estas medidas. A ver, cuando se violan las medidas sanitarias dictadas por el COE, quien tiene que intervenir es el Ministerio Público, los fiscales. Además de la policía elabora el acta y quien impone las multas es el Ministerio Público y los jueces de garantías. Ahí estamos encontrando un embudo que no se avanza. No es responsabilidad directa del Tribunal Electoral, tampoco del Poder Ejecutivo, más allá de la participación de la policía, que muchas veces, como te digo, hacen las actas, intervienen, pero la multa no se efectiviza justamente porque está faltando. ¿Qué es lo que falta entonces puntualmente? Terminar el trámite en el Ministerio Público. Ahí está el embudo ese. Y en el Poder Judicial, los juzgados de garantías, que son los que sancionan. No es el Poder Ejecutivo el que debe imponer la multa. Bueno, la celeridad que a veces siempre se pide en este... Pasa con la violación de las normas sanitarias en el proceso electoral y también con el resto de las actividades que muchas veces la gente comunidad reclama de que interviene la policía, pero no llega muchas veces la multa. Acá dice, buen día, ¿me podrían decir a qué página debo entrar para saber a dónde voto el 15 de agosto? Y recién Matías me decía que hay que tener ojo con ese dato, Sí, ¿no? sí, no se confíen porque hay más mesas, justamente por cuestiones sanitarias, para que no hayan tantas mesas en distintas escuelas, se amplió la cantidad de escuelas. Así que es probable que mucha gente no vote en la escuela que votaba antes, entonces bueno que chequeen antes para que no vayan al vicio a una escuela y ahí se enteren que están votando en otro lugar. Aprovecho para decirles que en breve vamos a estar haciendo como el simulador de para dónde fijarte, dónde votás en vivo para que tampoco hay una página que dudas, es electoralsalta.gov.ar, esa es la página oficial del Tribunal Electoral donde pueden averiguar dónde votan. Matías, cuando vos sos secretario de la Gobernación, ahora con la debida licencia legal, que esto ya lo has aclarado un sinfín de veces, es algo legal, y al mismo tiempo ahora candidato a senador y con esta vorágine. ¿Qué pasa cuando llegás a tu casa? ¿Existe un momento donde te desenchufás y si lo llegás a hacer o no? Pero ¿qué es en lo que pensás cuando termina un poco la jornada? Lamentablemente no puedo desenchufarme. Hay muchos reclamos también por no desenchufarme. Pero bueno, tratar de descansar, la verdad que es muy intenso. Ahí te hago una pregunta también. Tratar de descansar. Por ejemplo, que el 15 de agosto las cosas no salen como lo planeaban. Por ejemplo, ¿no? Decís, bueno, no resulté electo como candidato, en este caso senador. ¿Para dónde va la mira de Matías Posadas? ¿Tenés ganas e intenciones de seguir? Porque sos un hombre resistente en lo que de hace años. Te soy honesto. Por ejercicio... no me represento esa posibilidad. Claro. No por soberbia, porque si no dicen, uno atrae esas cuestiones. Sí, ni dudas, yo más que nadie. Yo visualizo que vamos a estar ganando y vamos a estar pase lo que pase, digo, ¿tenés ganas de estar en la política o hasta acá llegan tus intenciones? Yo soy un hombre de la política y siempre digo, para ganar hay que saber perder. Yo he ganado y perdido elecciones. Son más las que he perdido, como la mayoría de los políticos, son muchas más las veces que se pierde una elección, pero entiendo que no solamente por el nombre de nuestro frente que es Gana Salta, sino porque venimos haciendo un trabajo muy importante acompañando al gobernador, siendo parte de un equipo. Hablamos con los vecinos y entendemos que
mayoritariamente los salteños están dispuestos a darle un voto de confianza al equipo del gobernador para poder hacer lo que falta de acá hacia adelante, y por eso tenemos realmente mucha confianza. La confianza no es soberbia, sino es seguridad sobre lo que uno ha trabajado y sobre lo que uno está transmitiendo como un proyecto político. Cuando decís, bueno, más las veces que se pierde que las que se ganan, pero cuando se gana, claramente que es gustoso, ¿no? Como sucede en la vida. Pero ¿en qué crees que evolucionaste o en qué cambiaste haciendo como una autocrítica de aquellas veces que has perdido y en esta que decís, esta hay que ganar porque tengo estas ganas, pero digo, ¿qué cambiaste? Sí, mi primera candidatura no fue hace mucho tiempo, fue en el año 2011. Para una carrera política es poco el tiempo. Pero desde esa primera candidatura hasta ahora yo creo que he crecido, he aprendido mucho, he entendido que en la política se logran mucho mejores resultados con diálogo, con consenso, peleando menos, discutiendo menos, sino buscando los puntos en común, de coincidencia, escuchando a cada una de las personas, no solamente escuchando al otro político, sino escuchando a la sociedad en general. Yo creo que el crecimiento que he tenido me ha permitido hoy ser un hombre de consenso, en el sentido de saber escuchar. Para poder actuar hay que primero saber escuchar a todos los sectores. Saber escuchar, digo, y dialogar hay que estar dispuesto. ¿Te ha costado en algún sentido el hecho de poner la cara y hablar? Porque se te ha visto, eso es una realidad, poniendo la cara, tanto en una conferencia, pero también en otras reuniones que por ahí se comunicaban. Sí, no, seguro. No es fácil en una situación tan difícil como fue la pandemia, poner enfrente de una cámara, decirle a muchos salteños, mira, a partir de mañana vos tenés que cerrar tu local, vos no vas a poder trabajar, pero nos hacemos cargo que es lo que había que hacer en su momento. Es la responsabilidad que nos tocó. Uno habría preferido que comencemos la gestión de Gustavo Sainz con otra agenda, pero nos tocó la pandemia y teníamos que hacernos cargo. Y creo que también era necesario y demandaban los salteños que informemos, que comuniquemos. Mucha incertidumbre, y la información, la comunicación, eso da, dentro de este contexto, algo de certidumbre, y yo entendía que esa era la responsabilidad mía. Y no nos escondimos, no especulamos. Muchos me decían, porque yo además de ser funcionario tengo una carrera política, me decían no te expongas tanto porque la gente está enojada, y yo creo que lo que teníamos que hacer era esto: informar a la gente, no especular si esto beneficia o no, sino estar al lado de la gente diciéndoles cuáles eran las medidas y explicando las medidas. Y cuando se las explican a las medidas, muchas veces, y hemos tenido mucha comprensión de gran parte de la gente, incluso aquellos que han sufrido de lleno muchas restricciones, pero cuando uno las explica, por lo menos entienden el contexto. Y en este sentido, hablando de certezas también, seguramente hay certezas en las prioridades que tenés como senador en el caso de que llegues, ¿no? ¿Cuáles son esas prioridades? No, la certeza, la prioridad número 1 tiene que ser crear las condiciones para que se genere empleo genuino en la provincia. Nosotros entendemos que hay que trabajar muy fuerte en lo que viene, así como acá fue la agenda principal del tema de salud en los próximos años, es el tema económico, y la mejor herramienta para recuperar la economía es generar condiciones para que se creen empleos, y que ese empleo se cree genuinamente del sector privado, de las actividades que implican desarrollo y crecimiento en la provincia, como es el comercio, como es el agro, como es el turismo. Hay que trabajar mucho para que el turismo recupere la fuerza que tiene nuestra provincia, y a futuro la minería va a ser la actividad que más empleo va a generar en la provincia. Ese tiene que ser nuestro norte, nuestra obsesión, generar condiciones para que se creen empleos en la provincia. Hay otro tema, y voy a leer de paso algunos mensajes, ¿no? Dicen, ¿por qué los alumnos deben pagar, de manera indirecta, claro, el reclamo salarial de los maestros? El derecho a huelga es superior al derecho a la enseñanza, preguntan aquí. Soy padre y me preocupa que por intereses gremiales perjudiquen de manera directa a mi hijo. Comparto la preocupación, creo que es absolutamente incomprensible y descontextualizado un paro en estas circunstancias. Hay reclamos que pueden ser legítimos, uno entiende que hay mucho por hacer por la educación, hay mucho por hacer también y seguir haciendo por la salud, por la seguridad, pero en este contexto, después de haber tenido un año en donde muchos chicos no han tenido ni siquiera virtualidad en las escuelas, no tener una mirada solidaria, que esto hay que decirlo, es un grupo minúsculo de la docencia. Mayoritariamente la docencia tiene un enorme compromiso, porque he hablado con muchos docentes, sé que los docentes han sufrido igual que todos la pandemia, que prefieren la presencialidad porque es mucho más difícil para los docentes dar clases de manera virtual que de manera presencial. Pero bueno, hay un sector que no entiende esas razones, más vinculada con el Partido Obrero, que cree que en este contexto lo que hay que hacer es
politizar y privar a los chicos que recuperen, porque ya ni siquiera que continúen con su enseñanza, que puedan empezar a recuperar el contenido que no han tenido el año pasado. Pero de alguna manera, digo, se puede contener, además del diálogo y dar justa respuesta al reclamo salarial, cuando ya ayer hablaba con el señor Mazzone, ¿no? Fernando Mazzone, al respecto de un cierto, decía él primero, atentado, o después dice, bueno, ataque a la educación, pero no hay una sanción. Igual no pido sancionar a los docentes, pero digo como un llamado de atención, porque si no queda como a libre elección. ¿Qué pasa? Cuando el paro no es convocado legalmente, corresponde el descuento de los días no trabajados, como cualquier trabajo, día no trabajado, día no cobrado. Y para convocar un paro hay un proceso legal. ¿Es el caso de este paro o no? Desconozco si hay algún gremio formal que haya adherido al paro, pero como autoconvocados no tienen la facultad, porque justamente nuestra organización implica que para que un paro sea legal tiene que convocarlo una organización sindical. Pero así sean autoconvocados o sea convocado de manera legal el paro, creo que hay que entender el contexto que estamos viviendo de pandemia y lo que se ha perdido en el 2020. Si uno puede mirar el 2020 para atrás y decir qué medidas han sido acertadas y cuáles no, creo que en general como sociedad deberíamos haber vuelto a las clases presenciales antes. Ahora hay otro de los temas, está la educación, tengo que ir con un poco de todos porque si no llegamos, pero quiero ver una noticia que un poco la comentábamos al principio al respecto de los adultos mayores, ¿no? El tema que tiene que ver y que pone hoy bajo la lupa al PAMI, pero hay nombres implicados. Lo voy a leer así como: escándalo en la Cámpora y el PAMI. Culpan a Nación por nombrar a Marcos Vera y a la señora Verónica Molina. Hoy los principales caras en Salta, después de un Marcos Vera que ya viene con irregularidades. ¿Cómo se le explica esto después de tan vapuleado que está el jubilado y con lo que pasa con el PAMI? Digo, no responde directamente a vos, pero entiendo que tenés alguna postura al respecto. Sí, creo que los organismos más vinculados a ningún organismo público, pero esto que es tan sensible como el PAMI, ANSES, que sean utilizados como bolsa de trabajo para militantes políticos en este contexto, me parece que es absolutamente desatinado. Así como un sector de la dirigencia del kirchnerismo en Salta reaccionó rápidamente cuando fue lo de Juana Meri, que pidieron su renuncia, estaría bueno que hagan exactamente lo mismo y se expresen. Marcos Vera. Claro, y que pidan lo mismo que pidieron en su momento. Sí, esa es la... Bueno, sí. Y ahora, ¿qué pasa al respecto de la atención? Pero también me gustaría hacer foco en esto. La provincia, el respaldo hacia los adultos mayores, porque vengo viendo con esto del COVID y la cuestión de salud, muchos sanatorios, pero más allá de que sean privados, llega un momento en el que es exorbitante ver tantos casos de desatención, de maltrato y gente que termina muriendo incluso, ¿no? Sí, yo he vivido de cerca lo que fue la atención en la pandemia. La verdad que el sistema público ha hecho un esfuerzo enorme, el sector privado ha hecho un esfuerzo en su mayoría, no todos, pero en su mayoría hay clínicas puntuales que han hecho un esfuerzo enorme, poniendo camas a disposición para la atención del COVID. Y si hay algo que hay que marcar y hay que decirlo con claridad, que nos ha acompañado en esta pandemia es el PAMI. El PAMI, la verdad, que nos ha brindado una buena atención a sus afiliados, a los abuelos, a través de las clínicas que tiene, con las cuales tiene convenio, y fue lo que más nos costó a nosotros en la pandemia. Lograr que el PAMI pueda dar respuesta a los pacientes COVID. ¿Qué puede hacer la provincia ante eso? No, bueno, eso depende. Nosotros hemos tenido reuniones, hemos hablado con las autoridades, hemos pedido, pero muchas veces iba un paciente con PAMI, que debía ser atendido en una clínica con convenio con PAMI, y no lo recibían, habían muchísimas trabas, el PAMI no se puso firme con las clínicas que tienen convenio, es así. Y se terminaban, por supuesto, atendiendo o en el sistema público o en el sistema privado, cuando deberían haber sido atendidos por las clínicas que tienen convenios con el PAMI. En eso las autoridades del PAMI local tendrán que haber sido mucho más firmes en exigir a las clínicas prestadoras de PAMI que atiendan correctamente a sus afiliados. Ojalá que este llamado de atención no quede como una expresión de deseo, ¿no? Que se tomen las decisiones pertinentes, así como recién decías lo de Marcos Vera. ¿Qué está pasando con particularmente directamente con esta falta de atención, ¿no? Sí, porque además, el Gobierno Nacional, hay que decirlo también, hizo un enorme esfuerzo para acercar respiradores a todas las provincias, en la compra de vacunas, ha trabajado muy bien con las provincias, el Gobierno Nacional, para justamente dotarlos en la estrategia de reforzar los sistemas de salud, además de lo que hicieron las provincias. Pero en esto del PAMI, la verdad que ha sido una pata muy floja.